A continuación, compartimos un extracto de la clase del doctor en Derecho Penal y Procesal, Víctor Gómez, desarrollada en el marco del Diplomado sobre Crimen Transnacional Organizado y otras formas de criminalidad, desarrollado por la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La imagen, voz y contenido de este video son de uso exclusivo para los participantes del curso y no deberán ser reproducidos, distribuidos o utilizados por terceros ajenos sin autorización del autor. Días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión relativa efectivamente a la criminalidad organizada en el marco de este diplomado. Yo lo primero que quiero hacer después de estas primeras palabras es que mis segundas palabras pues sean de agradecimiento muy sincero a Efren y a todo el equipo por la invitación a participar en esta actividad y mi ofrecimiento naturalmente para ayudaros en todo aquello que esté en mi mano, más allá, digamos, de esta sesión. Digamos, mi agradecimiento se extiende también naturalmente al alumnado, porque asumo que no es sencillo a estas horas de la mañana en mi querido Quito. Os mando un abrazo y un saludo muy efusivo a todas y a todos, pues conectarse a una sesión de esta naturaleza. Espero que sea interesante y que el madrugón, como decimos por aquí, supongo que por ahí también, el madrugón compense, el esfuerzo al madrugar compense con el interés que pueda despertar la actividad, ¿no? Antes de empezar el desarrollo del contenido, lo tercero o cuarto que os quería decir es que nada más lejos de mi intención que plantear esta sesión como una sesión magistral o como una conferencia, pues a la que tengáis que asistir, aquello de forma pasiva o escuchando, sin más, apuntando las preguntas o las sugerencias que tuvierais a bien formular y formularlas al final de todo, sino que os pediría por favor que en cualquier momento, pues a través de los instrumentos que la propia plataforma nos proporciona, pues levantemos la mano y si yo no puedo veros, porque yo estaré viendo también la presentación, pues por favor os activáis el micro y formuláis la pregunta, la observación, la consideración que tengáis a bien, porque solo de ese modo conseguiremos que la clase sea lo que yo personalmente creo que tiene que ser, que es pues una sesión no monolítica ni magistral en el sentido de unilateral, sino interactiva, ¿no? Una especie de taller de trabajo para resolución de dudas. Yo mismo tengo muchas dudas también, os debo confesar, y a lo mejor hasta alguna pregunta os voy a hacer para ver cómo me ilumináis, ¿no? Naturalmente, como no podría ser de otro modo, la sesión se plantea, bueno, digamos, desde cuestiones de política general internacionales o internacionalmente eh, aceptadas, desde cuestiones o criterios de teoría del delito también, digamos, internacionales, pero muy singularmente desde la interpretación y aplicación de vuestros tipos en juego, singularmente bueno, pues los relativos a organización criminal, ¿no? Así que ahí es a lo mejor donde yo también os voy a pedir ayuda, ¿no? Porque yo conozco el tipo, he leído diferentes reflexiones doctrinales a este respecto, pero en fin, pues la aplicación práctica también me la indicaréis vosotras y vosotros y a partir de ahí, pues entre todos constituiremos, sería un poco esa intención, la intención final, una comunidad de conocimiento, una comunidad académica, científica, pues que nos permita avanzar conjuntamente, ¿no? Así que el profesor Silva, por ejemplo, Jesús Silva, siempre dice que una buena clase es aquella clase en la que el docente sale convencido de que ha aprendido y a lo largo de mi trayectoria siempre ha sido así. Y estoy completamente seguro de que aquí también va a ser así. Vosotros, espero que algo podáis aprender, pero yo seguro que con vosotros voy a aprender mucho, ¿no? Así que con esa vocación empezamos la sesión. Bien, si os parece, am, compartimos la presentación. De hecho, yo creo que ya la teníamos compartida. ¿La estamos viendo? Sí, profesor. Sí. Bueno, Sí. fijaos que ahora mismo el que no la ve soy yo. No sé exactamente qué he tocado, pero un segundín, por favor.
Pues no, no lo estoy viendo. ¿Algo he tocado? Sí, ahora la veo. Lo que pasa es que bueno, os veo a vosotros también. Y ahora lo que no tengo es forma de pasar las diapositivas. Estoy viendo, pero no puedo pasarlas. Algo. No, no, estoy en una. Pero, pero por alguna razón no puedo pasar las diapositivas. Sí, algo así voy a hacer, sí. Sí, porque es que antes compartí sin ningún problema y luego por veros y poner la pantalla para veros a todos, he perdido esa función, pero creo que ahora la he recuperado otra vez. A ver. Sí. ¿Veis cómo paso las diapositivas? ¿Lo veis ahora? Vale, perfecto. Vale, vale, pues ya está. Bueno, fijaos en que esta sesión no va, digamos, en general sobre la criminalidad organizada, sino sobre una cuestión más concreta, que es la que se refiere a la determinación de la autoría y la participación en la criminalidad organizada. Y eso, y así por lo menos he planteado la clase o la ponencia, nos va a obligar a pasar por tres bloques de contenidos diferentes, que es lo que ahora mismo me imagino que estáis viendo en forma de sumario. Este sumario consta, por un lado, de un primer bloque más general, relativo a autoría y participación en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Y aquí os confieso abiertamente, pues que quizá puedo trasladaros algunas certezas, pero quizá más que certezas os voy a trasladar dudas que yo mismo tengo y que quizá, como os decía, pues podemos comentar entre todos, porque tengo la impresión de que en esto en otras materias quizá también, ¿no? Y otras, en cambio, desde mi punto de vista, están muy bien reguladas, ¿no? Pero en esto, el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, pues es algo errático porque mezcla conceptos de autoría y participación que en la teoría del delito están relativamente claros, ¿no? Otra cosa es, bueno, la discusión sobre los criterios que nos permitan determinar la autoría en sus diferentes modalidades, distinguirla de las diferentes formas de participación, que eso naturalmente es algo objeto de discusión creciente incluso en la teoría del delito, ¿no? Pero, digamos, los conceptos clave en teoría del delito se tienen claros y la impresión que tengo es que el COIP no los tiene tantos, ¿no? Esto, bueno, en las diferentes maestrías en las que he venido participando durante todos estos años en Ecuador, pues prácticamente desde el principio lo he planteado y digamos que lo que me provoca, os lo digo con toda franqueza, mayor perplejidad es el hecho de que creo que todos estaríamos de acuerdo en el diagnóstico y que, sin embargo, el legislador ecuatoriano en esto, pues no se anime a una reforma que, por otro lado, creo que sería relativamente sencilla. Ese será el primer bloque y nos va a ocupar durante una parte importante de la sesión. En segundo lugar, la segunda parte de la sesión nos va a llevar ya al fenómeno de la criminalidad organizada, ¿no? Y aquí, pues, nos vamos a referir a una serie de consideraciones de carácter político-criminal para descender finalmente a la regulación, sobre todo del Código Orgánico Integral Penal. Haremos alguna referencia también indirecta a la española, pero nos vamos a centrar, como no podría ser de otro modo, en la ecuatoriana. Y, y entonces ahí pues, advertiremos que el modo a través del cual el legislador ecuatoriano ha tratado de intervenir en esta materia, pues también creo que al menos desde la técnica legislativa es claramente mejorable. Y finalmente, en la parte final de la sesión, vamos a reflexionar entre todos en torno a una concepción, la concepción de la autoría mediata
en aparatos de poder organizados, o aparatos organizados de poder, o aparatos organizatorios de poder, que sería quizá la traducción más fiel del alemán, ideada en su momento por Claude Roxin, que como sabéis hace poco nos dejó y con ello nos dejó en realidad huérfanos, pues seguramente de quien era el penalista vivo más importante en todo el mundo, ¿no? Y sin ninguna duda, el autor que en materia de autoría y participación pues más y mejor ha escrito, yo diría que a lo largo de toda la historia de la teoría del delito, ¿no? Y entonces ahí pues su concepción sobre esta eh, particular modalidad de autoría mediata en aparatos de poder organizados u organizatorios nos va a ir particularmente bien porque, como seguramente sabéis, uno de los casos que el Código Orgánico Integral Penal considera como supuesto de autoría mediata es precisamente este, ¿no? Entonces, ahí reflexionaremos sobre el fundamento de la autoría mediata en esos supuestos, distinguiremos esos casos de posibles casos de coautoría y nos preguntaremos sobre todo por cuáles son los elementos, los requisitos que deben concurrir para que se pueda apreciar la autoría mediata a través del dominio de la organización del poder de mando en un aparato de poder organizado. Bien, vamos con el primer bloque, el bloque este un poco más general, relativo a la autoría y participación en el COIP, y a expresaros, a través del mismo, si me lo permitís, expresaros algunas certezas, no demasiadas os diría, a las que se puede llegar a través de la regulación del COIP en esta materia y otras muchas dudas que la misma despierta. Bien, la regulación del COIP, como quizás sepáis, toma como punto de partida el artículo 41 del Código Orgánico Integral Penal, que es el que tenéis proyectado ahora mismo en pantalla. Este artículo se refiere a la participación, pero veremos que lejos de lo que podría defenderse desde la teoría del delito, aquí el modo en que el legislador ecuatoriano utiliza el término participación es un modo o un sentido muy amplio, ¿no? Porque seguidamente, nada más empezar el artículo lo vemos, en realidad el legislador de Ecuador se refiere a la participación como intervención en el delito, de forma que la intervención en el delito por parte de más de un sujeto determina la necesidad de distinguir entre autores y partícipes, pero en realidad aquí el COIP se está refiriendo a todos ellos como partícipes, ¿no? Porque cuando explica de qué va el artículo 41, nos empieza diciendo que las personas participan en la infracción como autores o cómplices. Es decir, que si tanto los autores como cómplices participan, es que el modo en que el COIP se refiere a la participación es más bien sinónimo de intervención o de codelincuencia que de participación en sentido estricto. Fijaos en que con la distinción entre autores y cómplices, el COIP nos está diciendo que en realidad em, todos los partícipes que no son cómplices deben ser tratados o concebidos directamente como autores, de forma que el inductor o el cooperador necesario, en realidad, para el COIP serían autores. De hecho, posteriormente vamos a ver que efectivamente prácticamente todos los casos de inductor el COIP los trata como casos de autoría mediata, lo que históricamente se ha conocido como autoría intelectual, y también al inductor, por cierto, históricamente se le ha conocido como autor intelectual, y los casos de cooperación necesaria el COIP los trata y los califica como tales como casos de coautoría, ¿no? De forma que el inductor es autor en el sentido autor mediato y el cooperador necesario es igualmente autor en el sentido de coautor, ¿no? De ahí que en este punto el COIP distinga entre autores y cómplices y no entre autores, inductores, cooperadores necesarios y cooperadores no necesarios o cómplices, ¿no? Que eso es lo que es el cómplice, el cooperador no necesario, ¿no? Digamos que en descargo del COIP, aquí hay un primer plano de confusión bastante importante. Se confunde al inductor con el autor mediato,
al cooperador necesario con el coautor, pero en descargo, digamos, del COIP decir que algo parecido ocurre no en España, con el Código Penal, que sí que distingue claramente, sino con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, ¿no? Que cuando se refiere a los inductores o los cooperadores necesarios, puesto que en el Código Penal español los inductores y los cooperadores necesarios responden con la misma pena que el autor, habla de todos ellos también como autores, ¿no? De hecho, no es extraña esta terminología de autores y cómplices, en lugar de distinguir entre autores, inductores, cooperadores necesarios y cómplices, por la razón ya indicada. Muchos códigos penales, también en el vuestro, los inductores y los cooperadores necesarios son considerados autores. Y ello lo demuestra, por ejemplo, pues no en vano, una de las más importantes monografías en habla hispana en materia de autoría y participación en derecho penal, que es la monografía del profesor Enrique Gimbernat del año 1966, llamada precisamente Autor y cómplice en derecho penal, ¿no? Bien, con todas estas salvedades, que no son pocas, fijaos que estamos haciendo ya un montón de consideraciones e introduciendo un montón de matices en la regulación ecuatoriana sobre la materia y no llevamos ni siquiera prácticamente ni una línea y media del primer artículo, pues si seguimos leyendo nos encontramos con una de las referencias que desde mi punto de vista es más difícil de entender en todos los sentidos, más difícil de entender en el sentido de comprender realmente lo que quiere decir aquí el COIP y de entender en el sentido de compartir, ¿no? De considerarla adecuada a los descubrimientos, digamos, o los consensos de la teoría del delito, que es la siguiente, ¿no? Este segundo inciso del artículo 41 del COIP nos dice que las circunstancias o condiciones que agravan que limitan o agravan, perdón, la responsabilidad penal de una autora, de un autor o de un cómplice, no influirán en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal. Bien, este inciso, si nos lo tomamos en serio, y no podríamos dejar de tomárnoslo, claro, pues de alguna forma nos habla sobre la comunicabilidad de las circunstancias o de los elementos accidentales que sirven para agravar o para atenuar la responsabilidad penal. En la teoría del delito, por ejemplo el artículo 65 del Código Penal Español se acoge a esa solución también, cuando se habla de circunstancias o se habla de elementos accidentales del tipo, suele distinguirse entre circunstancias o elementos de una doble naturaleza, de dos clases, ¿no? Por un lado, las circunstancias o elementos objetivos y por el otro las circunstancias o elementos de carácter personal, ¿no? Es, por ejemplo, un elemento, una circunstancia de carácter objetivo, la alevosía. La alevosía, al menos en el caso español, cuando concurre en cualquier delito contra las personas, sirve para agravar la responsabilidad penal porque implica que el sujeto activo ha adoptado medios, modos o formas que tienden a asegurar la ejecución, neutralizando por completo la capacidad defensiva de la víctima. Y eso, por ejemplo, aplicado al homicidio, pues al menos en España lleva a la conversión, a la transformación del homicidio en un asesinato, ¿no? Pero esa circunstancia siempre se ha dicho, con toda la razón, que consiste en una circunstancia de carácter objetivo, ¿no? De forma que, y ese es el régimen español, y se corresponde con la posición, digamos, dominante en la doctrina, y con muchas legislaciones en realidad, que cuando se trata de una circunstancia de carácter objetivo, esa circunstancia puede ser aplicado a todo aquel que intervenga en el hecho y la conozca, ¿no? En cambio, cuando la circunstancia es de carácter personal, y son circunstancias de carácter personal, por ejemplo, todas aquellas que afectan, que inciden en la capacidad de culpabilidad del sujeto, o que afectan o inciden en la parte subjetiva del tipo, por ejemplo, una determinada motivación particularmente nociva, por ejemplo, en el caso español, la circunstancia genérica de discriminación, de que actúe el sujeto activo del delito impulsado por una motivación discriminatoria. Bueno, pues esas circunstancias de carácter personal solo se podrán aplicar a aquellos sujetos en quienes concurran, ¿no? Que es un poco lo que parece que nos viene a prescribir
en este inciso el COIP, ¿no? Se dice que las circunstancias modificativas o los elementos modificativos de la responsabilidad criminal solo se podrán aplicar a aquel sujeto en quien concurran, ¿no? Con independencia de si se trata de circunstancias o elementos de carácter personal, ¿eh? En cuyo caso eso sería correcto, o de carácter objetivo, en cuyo caso, desde mi punto de vista, no sería correcto, porque como os comentaba anteriormente, cuando se trata de un elemento de una circunstancia objetivo, en principio debería poderse imputar a todo aquel, a todo aquel sujeto, perdón, que tenga conocimiento de la misma. En el ejemplo que os ponía de elemento o circunstancia de carácter objetivo, la alevosía, si un sujeto realiza el hecho principal de forma alevosa y otro le induce, u otro coopera necesariamente, u otro coopera no necesariamente, es decir, otro sujeto interviene en ese hecho principal favoreciéndolo y tiene conocimiento de que el hecho principal se ha cometido concurriendo ese elemento de tendencia que es la alevosía, ese elemento objetivo, no hay ninguna razón, absolutamente ninguna razón de dogmática, pues para no extenderle también a él la aplicación del mismo, ¿no? Y sin embargo, si lo interpreto correctamente, aquí el tipo nos invita a otra solución, ¿no? Otra forma de interpretar este inciso, aunque entiendo que esa sería un poco más forzada, sobre todo esto hablaremos también después, se refiere a la inimputabilidad del exceso en la coautoría. Es decir, cuando varios sujetos se ponen de acuerdo para cometer un delito y uno de ellos comete el delito concurriendo un elemento que no ha sido acordado, imaginad, por ejemplo, en un atraco a una entidad bancaria que se acuerda no utilizar armas de fuego y uno de los atracadores utiliza armas de fuego y de este modo provoca, por ejemplo, la muerte de un rehén, bueno, se dice que eso constituye un exceso en la coautoría que no puede ser imputado recíprocamente al resto de miembros de la banda, ¿no? Al resto de miembros del equipo delictivo, ¿no? Bueno, no sé si el legislador se está refiriendo a eso aquí, ¿no? Pero no lo parece, ¿no? Porque no solo se refiere a circunstancias que agraven, sino también a circunstancias que limiten, ¿no? Y está claro que los excesos en la coautoría nos plantean un problema de circunstancia que agrava la responsabilidad desconocida y no querida por el resto de miembros de- del equipo de coautoría, ¿no? Bien, no sé si lo que estamos diciendo se está siguiendo bien, si lo compartís, no lo compartís, si os genera alguna duda. Yo si de momento no participáis, bueno, pues yo voy hablando, ¿vale? Si no, pues en cualquier momento, por favor, os activáis el micro y entonces pues tenemos un debate, ¿vale? Bien, en el artículo 42 del COIP, si vamos descendiendo, nos encontramos ya una referencia directa a los autores. El artículo 41 se distingue entre autores y cómplices y en el 42 ya se empieza a definir quiénes son los autores. Y entonces, como parece lógico, nos encontramos el artículo dividido en tres apartados. Un primer apartado relativo a la autoría directa, un segundo apartado relativo a la autoría inmediata y un tercero referente a la coautoría, que efectivamente, pues, y esto también lo dice el Código Penal Español, son las tres formas o modalidades de autoría en sentido estricto. Entonces, el encabezamiento del artículo 42 nos dice que responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades, ¿no? Y entonces, en el apartado primero, la modalidad abordada es la modalidad de la autoría directa. Bien, en la autoría directa, el COIP, artículo 42, apartado primero, distingue entre dos modalidades a su vez, ¿no? En la letra A nos dice que son autores directos quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. El llamado autor único, autor solitario, autor material, ejecutor material. Bueno, sería este, ¿no? Es decir, este es el caso más claro, no ya de autoría directa, sino diría directamente de autoría, cualquier clase de autoría, ¿no? Pues si A quiere matar a B
con un puñal y coge el puñal y se lo clava en el pecho, pues ahí tendremos a un sujeto que además de actuar en solitario, lo hace de forma directa, de forma inmediata, por lo tanto, al llamado autor directo, ¿no? La cosa se empieza a complicar ya en la letra B, ¿no? Porque fijaos en que el COIP habría podido quedarse en este punto, habría podido decir algo tan indiscutido en la doctrina como que el autor directo es quien de manera directa e inmediata realiza la ejecución de la conducta típica, pero sin embargo entra en otro supuesto de supuesta autoría directa, que es el caso de quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo, ¿no? Esta descripción es una descripción que conjuntamente con otra que aparece en otro punto del COIP nos está hablando está aludiendo a quien se encuentra en una posición de garante, ¿no? Una posición de garantía, una posición en la que quien se encuentra está obligado no solo a actuar, sino a evitar el resultado y responderá por ese resultado como si lo hubiese causado activamente, ¿no? La no evitación del resultado por parte de un sujeto obligado a evitarlo, un garante, se equipara normativamente, equivale normativamente a su causación activa, ¿no? Fijaos en que tal y como está esto previsto en el artículo 42.1, letra B del COIP, el garante solo, en el COIP, solo puede ser autor y además solo puede ser autor directo. No cabe otra forma de autoría, no cabe autoría mediata, no cabe coautoría y tampoco cabe complicidad, ¿no? No cabe castigar al garante por participación, no cabe la participación en comisión por omisión. Esta conclusión, que me parece indiscutible a la vista del artículo 42.1, letra B, es una conclusión que en dogmática no es absolutamente incorrecta, ¿no? Hay una parte de la dogmática que sostiene que en la comisión por omisión solo cabe la autoría, que el garante solo puede responder como autor, nunca como partícipe. Pero, bueno, no es habitual que los códigos penales se posicionen a este respecto y el COIP lo ha hecho, ¿no? Am, no obstante, quizá lo más discutible no es que el garante siempre tenga que ser autor. Yo mismo no defiendo esta posición, pero insisto, hay quienes la defienden. Por ejemplo, en España, el profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, pues el profesor Feijó, el profesor Peñaranda, el profesor Lascuraín, el profesor Cancio llegan a esta conclusión. Yo creo que es una conclusión discutible, pero yo creo que lo más discutible en esto de la regulación del COIP es que trate al garante autor en comisión por omisión como autor directo, ¿no? Cuando en realidad podría perfectamente darse un caso en el que el autor directo sea A y B sea garante y responda por no haber evitado que A haya ejecutado el delito, en cuyo caso A sería el autor directo, pero difícilmente podríamos decir que B, por no haber evitado que A ejecute materialmente el delito, sea también autor directo, ¿no? Autor directo en ese caso solo podría ser uno de los dos, ¿no? Y el COIP de alguna forma considera que son los dos, ¿no? Si seguimos avanzando en el artículo 42, apartado segundo del artículo 42, aquí nos encontramos con la autoría mediata, ¿no? Y concretamente el COIP explica la autoría mediata a través de cuatro casos. Yo me atrevería a decir que de esos cuatro casos, el único que de verdad se defiende, ¿no? Y discutiblemente, pero se defiende, y eso es correcto, en la doctrina, en la dogmática jurídico-penal como un caso de autoría mediata es el cuarto, ¿no? Que tenéis destacado aquí en color rojo, negrita y subrayado, ¿no? Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva, ¿no? Y esto nos va a llevar, como anticipaba en el sumario, al último bloque de contenidos de la sesión, ¿no? A la teoría de la autoría mediata en aparato de poder organizado de Klaus Roxin. Él defiende que efectivamente aquí habría autoría mediata, otros autores lo discuten. Bueno, nos emplazamos a lo que digamos entonces a este respecto, pero este caso aún podría ser entendido como un caso de autoría mediata. Pero, en cambio, en los otros tres, la mayor parte de los supuestos previstos son, yo creo que bastante claramente, casos de inducción. Otra cosa es que el COIP trate la inducción como autoría mediata, considere que la inducción en el fondo
es una clase, una modalidad, una forma de autoría, ¿no? Esta es otra cuestión, pero desde mi punto de vista habría sido más correcto tratar la inducción, como una forma de participación y a efectos de pena, penológicamente, como por ejemplo hace el Código Penal español en su artículo 28, pues lo equipare a la autoría, ¿no? En lugar de definir, digamos, casos, yo creo que bastante claramente es de inducción, como casos de autoría mediata, ¿no? Esto, fijaos, ocurre, por ejemplo, con la letra A. Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Determinar a alguien por vía psicológica a cometer un delito cuando A convence a B para que mate a C, eso es la inducción de toda la vida. Llámese determinación psicológica, llámese instigación, y esto quizás sería un poco más discutible, llámese consejo, ¿no? Instiguen o aconsejen, ¿no? Quien aconseja, uno tiene la impresión, al menos yo tengo la impresión de que en los casos en los que, por ejemplo, A aconseja a B a matar a C, es posible que B ya esté determinado a matar a C y ese consejo, para acabar de convencerle de A, no sea suficiente para una inducción, ¿no? Aquí el legislador ecuatoriano equipara el aconsejar con el instigar o el determinar. Pero en cualquier caso, quien ejecuta materialmente el delito es el de delante. Si A instiga, aconseja o determina a B a matar a C, y B mata a C, quien mata a C es B, no es A, ¿no? De tal modo que en realidad en la estructura, digamos, lógica de la autoría y la participación, B sería autor y A, el instigador, quien aconseja, quien determina, no sería autor mediato, sino inductor. Para que A, el instigador, quien aconseja o quien determina, pudiéramos decir que debería ser castigado como autor mediato, sería necesario que B no pudiera responder. Es decir, que la persona instigada, la persona aconsejada o la persona determinada fuera un instrumento, ¿no? Este elemento del instrumento es un elemento sin el cual en realidad técnicamente no se puede hablar de autoría mediata. Y en los casos de inducción, si A induce a B a matar a C y B no es un instrumento, no tendríamos este elemento de la realización del tipo a través de otro a quien se utiliza como instrumento, que es como, por ejemplo, el Código Penal español define la autoría mediata. En la letra B se explica el caso de quienes ordenan la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. Claro, cuando el autor se prevale, el autor utiliza, el autor se aprovecha, el autor se vale de otra persona que es inimputable, para cometer un delito, ahí sí que tenemos un caso de autoría mediata. Si A, mayor de edad, le da una cerilla a B, menor de edad, muy menor de edad, 3 4 años, y le dice, ya verás qué divertido, tira esta cerilla al bosque, B tira la cerilla al bosque y el bosque prende, se incendia, A no puede decir que no responderá porque en el fondo el delito de incendio lo ha provocado B y B es inimputable, es menor de edad. Lo puede decir, pero no le servirá para defenderse, ¿no? Porque esa estructura de caso lo que nos presentará será a un sujeto A que ha instrumentalizado, que se ha aprovechado como un instrumento del sujeto B, ¿no? Un caso, por tanto, de autoría mediata, no de inducción. Pero sin embargo, si ve, si el sujeto inducido no es un inimputable, por ejemplo, no es un menor de edad o un mayor de edad inimputable, sino un sujeto imputable, perfectamente imputable, mayor de edad, sin anomalías o alteraciones psíquicas, y lo que hace A es intentar convencerle para que mate a C, convence a B para que mate a C. Bueno, en un caso así, aunque se valga de precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, etcétera, seguirá habiendo una inducción, ¿no? Si A ofrece $100.000 a B para que mate a C, sigue siendo un inductor, ¿eh? No está instrumentalizándole porque le haya ofrecido dinero. B no es un instrumento porque haya utilizado para convencerle el dinero, ¿eh? B
como sujeto adulto mayor de edad puede decir que no. Y si dice que sí, si acepta el bill metal a cambio de matar a C, no está utilizando, no está actuando, perdón, como un instrumento, ¿no? Está actuando como un sujeto con plena libertad de decisión, ¿no? En esos casos en los que la persona inducida es plenamente libre, no podremos decir que la persona que le induce es autor mediato, ¿no? Sino a lo sumo inductor, ¿no? Y sin embargo aquí, artículo 42.2, letra B, el COIP trata este caso como un caso de autoría mediata. En la letra C nos pasa algo parecido. Quienes por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo obligan a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin, cuando el COIP se expresa en estos términos para definir un caso de autoría inmediata, incluyendo también los casos en los que el supuesto autor mediato supuestamente ha utilizado a alguien que actúa con fuerza irresistible, bueno, pues está incurriendo también en un error, porque se considera que los casos en los que el autor mediato lesiona el bien jurídico utilizando un instrumento que actúa impulsado por fuerza irresistible, en realidad no hay autoría mediata, sino autoría directa. Si A quiere lesionar a C, que está dentro de una piscina, y para ello empuja a B para que caiga encima de C y le lesione, en ese caso la doctrina absolutamente dominante califica el hecho como una autoría directa, no como autoría mediata. De forma que aquí el legislador ecuatoriano también, desde mi modesto punto de vista, también se equivoca. De todo esto, al final resulta que solo un caso, repito, el de la letra D, puede tener sentido que sea estudiado como supuesto de autoría mediata. em, para lo cual, pues bueno, insisto, nos vamos a remitir a lo que digamos en la parte final de la sesión. En el apartado tercero del artículo 42, el COIP nos habla de los casos de coautoría. Fijaos que aquí la coautoría, en lugar de definirse como normalmente se define en los códigos penales, de acuerdo con el estado de la cuestión en la teoría del delito, que es coautoría igual a realización conjunta del tipo, se define como quienes coadyuven a la ejecución de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción. Esta definición en realidad es una definición correcta, pero no de la coautoría, sino de la cooperación necesaria, ¿no? Volvemos un poco a lo que decíamos anteriormente. Una cosa es que el COIP crea, y eso sería sustancialmente defendible, ¿no? Igual que ocurre en España, ¿no? Que en cuanto a pena, penológicamente la cooperación necesaria merece la misma pena que la autoría, y otra que defina la coautoría como debería definirse la cooperación necesaria, porque de ese modo ocurren dos cosas. Una, que digamos, la figura de la cooperación necesaria no existiría, y dos, que en realidad yo os diría directamente que la figura de la coautoría tampoco, porque no se encuentra definida como correspondería como realización conjunta del tipo por varios sujetos en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Bien, de modo que, y esta sería un poco la conclusión del artículo 42, el COIP tiene claras cuáles son las tres modalidades de autoría: la autoría directa, la autoría mediata y la coautoría, pero lo que no tiene claro es cuál debería ser el contenido de cada una de ellas, ¿no? Porque incluye en la autoría directa un caso que seguramente no es solo de autoría directa, el caso del garante en comisión por omisión. Incluye tres grupos de casos de cuatro que de forma bastante clara son casos de inducción y no de autoría inmediata, en el apartado segundo del 42, y define la coautoría como debería definirse la cooperación necesaria, y deja, por tanto, la coautoría sin definición de algún modo en el apartado tercero del artículo de referencia, artículo 42. No sé si queréis comentar alguna cosa, ahora que acabamos ya este artículo. Profesor, yo tengo una pregunta. Claro.
¿Cuál sería una definición de coautoría o cuál sería algún autor define la coautoría de manera clara? Bueno, me alegro de verte, no te había visto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, profe. Fernando Sánchez, sé que está sin cámara, pero... No, eh, yo te estoy viendo, ¿eh? ok, No, gracias. no, por eso te digo, te he reconocido. Bien, eh, una definición, por ejemplo, de coautoría, nos la proporcionan muchos códigos penales. En realidad, no solo la doctrina, ¿no? Digamos, la forma más sencilla de definir la coautoría sería la realización conjunta del tipo por dos o más personas que actúan de común acuerdo. Realización conjunta del tipo por dos o más personas que actúan de común acuerdo. Siempre se puede decir, ahora creo que he perdido otra vez la presentación, momento que la vuelvo a compartir. Siempre se podría decir que en realidad la definición del COIP desde este punto de vista tampoco es tan desacertada, ¿no? Porque dice coadyuvar a la ejecución de un modo sin el cual no se habría podido perpetrar. Entonces siempre podríais decir, ¿no? A partir de esta definición que nos acabas de dar, bueno, a lo mejor la persona que coadyuva con la otra está de acuerdo con la otra, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, se puede entender que uno y otro realizan de forma conjunta el tipo, ¿no? Sí que es verdad, pero fijaos que aquí podríamos objetar varias cosas, ¿no? Por un lado, que en realidad, estructuralmente, digamos, en la coautoría, todos los sujetos realizan el tipo, mientras que en la cooperación necesaria hay un sujeto que realiza el tipo y otro u otros que le ayudan a realizar el tipo. Y esto es más bien lo que parece que el legislador ha querido decir aquí. Coadyuvar a la ejecución no es realizar conjuntamente con otro, ¿no? La ejecución. Hay alguien que realiza la ejecución y otro que le ayuda, ¿no? Que coadyuva a, ¿no? Esta forma de redactar la conducta típica es más de participación que de autoría o de coautoría, ¿no? Y después, en segundo lugar, no hay ninguna referencia aquí al acuerdo, ¿no? Y el acuerdo es un elemento sin el cual no puede haber coautoría, ¿no? El acuerdo puede ser anterior o puede ser simultáneo, pero tiene que existir, ¿no? En cambio, aquí podríamos encontrarnos perfectamente con dos personas que no se han puesto de acuerdo, ¿no? Una que interviene y otra que de forma sobrevenida y sin acuerdo con quien realiza la conducta principal, pues le ayuda a ejecutarla, ¿no? Entonces, no sé si con eso, Fernando, te contesto la pregunta, ¿no? De alguna manera, la definición del COIP, am, y esto lo hemos visto, ¿no? Alguna vez en alguna maestría, ¿no? De una manera forzada podría corresponderse con alguna definición, digamos, de coautoría, pero le faltan elementos, ¿no? Y sobre todo coincide más bien con la definición de cooperación necesaria, ¿no? Luego hay algunos autores que exigen algún elemento adicional. Por ejemplo, Santiago Mir exigía el elemento para que haya coautoría de que la contribución al hecho del sujeto se haya producido en fase ejecutiva y sea esencial para el proyecto criminal, ¿no? De forma que, por ejemplo, negaba la condición o niega la condición de coautor al sujeto que, aunque haya realizado una contribución esencial, esta haya tenido lugar antes del inicio de la ejecución. Pero eso ya son matices, ¿no? Es decir, los dos elementos fundamentales de la coautoría son la realización conjunta del tipo y el acuerdo común, el común acuerdo. Después que la contribución del coautor tenga lugar durante la fase ejecutiva o no, pues es una cuestión ya un poco más de matiz, ¿no? No sé si he contestado la, Profesor, la pregunta. sí, profesor. Sí, Profe, adelante. gracias. Gracias, profe. Más bien ahí, justo me viene a la mente la agravante que está dentro de nuestro código que habla de la participación, creo que dice participación de dos o más personas. Esta relación conjunta o esta realización, o sea, que usted señala en la coautoría. Tendría una relación con esta agravante en el COIP, porque cuando hablamos de participación de dos o más personas, podría ser siempre coautoría, podríamos decirlo así. Pero ahora te estás refiriendo a dónde, ¿a La qué? agravante.
las agravantes en el COIP habla Sí. es un Ah, agravante la sí. participación de dos o más Sí, personas. es un poco extraño. Nosotros tenemos esa agravante la tenemos en algunos delitos, ¿no? En delito, por ejemplo, en el homicidio, en delitos contra la libertad sexual, ¿no? Y da la impresión de que en el fondo el legislador lo que ha querido ha sido efectivamente agravar la pena en supuestos de coautoría, ¿no? Pero eso es un poco extraño, incluso también es extraño para nosotros, porque en el artículo 28 del Código Penal, cuando se dice que puede ser autor, el autor directo, el autor mediato y el coautor, está tratando a todos los autores de todos los delitos del mismo modo, ¿no? Es decir, que en teoría no debería ser distinto, no debería ser más grave, no debería conducir a una respuesta penológica diferente en un mismo delito ser autor directo, autor mediato o coautor, ¿no? Y sin embargo, en el Código Penal español también ocurre, en ciertos delitos se considera particularmente grave actuar en coautoría, ¿no? Esto guarda alguna relación también con el elemento estructural del delito de criminalidad organizada que vamos a ver después, ¿no? O sea, yo lo veo, esto que planteas tú, que ocurre, ya digo, en España también con ciertos elementos accidentales de la parte especial, lo veo como un elemento extraño, ¿no? Como algo difícil de explicar, pero que creo que obedece a que de alguna manera el legislador en ciertos delitos considera que por la dinámica comisiva la coautoría sería particularmente gravosa, ¿no? Pero creo que es discutible. Sí creo que se refiere a algo parecido a la coautoría, pero que es discutible. Profe, ya en la redacción de una sentencia, digamos, para que guarde contexto o tenga lógica, em, la, cuando de los hechos se narra una cooperación necesaria, ¿no es cierto? Sí, Aquí le sentenciamos por coautoría, o sea, le ponemos es coautor y sí, ¿qué me genera un poco el conflicto? Que al sentenciarle como coautor, es decir, actúa como cooperador necesario, ¿no es cierto? sí, Entonces, calza en la coautoría. Entonces, al sí, sentenciarle como coautor, le estamos poniendo la misma pena que el autor directo, porque el artículo 42 establece la misma pena para todas esas personas. Y sí, cuando hay una actuación o cuando se narra una coautoría, lo que estaríamos haciendo es ponerle como autor directo también a esa persona, de tal manera que en nuestro código esta situación de la cooperación necesaria trae el conflicto de que todas las personas terminan con la misma pena, la pena de autor, ¿no? Porque nuestro código dice que todos son autores. Eh, ¿Considera usted que la cooperación necesaria o que debería haber algún mecanismo para que la cooperación necesaria tenga una pena menor? ¿O ya que la norma está así, sería correcto imponer la misma pena y no tomar en cuenta mucho este sí. conflicto? No sé si me expliqué. Sí, pero no necesariamente, ¿eh? Es decir, por ejemplo, ya os digo que en el Código Penal español la cooperación necesaria y la inducción, de hecho también, reciben la misma pena que la autoría directa, la autoría mediata o la coautoría, ¿no? Pero que reciba la misma pena no quiere decir que sea lo mismo. Bueno, hay quien dice, bueno, hay dos sentidos, hay dos formas de definir al autor, ¿no? Autor en sentido estricto y autor en sentido amplio. O autor en sentido ontológico y autor en sentido legal. Una cosa es lo que es el autor y otra cosa es lo que la ley dice que es el autor, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista podríamos decir que lo que es en sentido ontológico el autor es el autor directo, el autor mediato, el coautor, y lo que el Código Penal dice, el Código Penal español dice que es el autor, es eso más aquellos partícipes que deberán responder con la misma pena que el autor, es decir, el inductor y el cooperador necesario. Yo en el hecho de que el cooperador necesario tenga la misma pena que el autor no veo demasiado problema. Para mí lo problemático es definir el coautor como cooperador necesario, porque entonces nos falta, y de ahí tu pregunta, ¿no? Nos falta un concepto de coautor, ¿no? Es decir, que en el artículo 42 haya tres formas de autoría y que las tres formas de autoría tengan la misma pena, a mí personalmente no me provoca ningún conflicto, ¿no? Al revés, es lo habitual, ¿no? Eh, lo que sí es un poco más discutible es que una de las formas de autoría, la mediata, se defina como inducción y la otra, la coautoría, se defina como cooperación necesaria, porque entonces nos falta
un concepto de autoría inmediata y otro concepto de coautoría, ¿no? Lo que sí creo que debe quedar con una pena distinta, una pena más baja, pues esa es la contribución al hecho material sin la cual el hecho se habría podido cometer igualmente, es decir, no la cooperación necesaria, sino a la cooperación no necesaria o complicidad. Pero eso sí está bien regulado en el COIP, como vamos a ver, ¿no? La complicidad está bien definida, la pena está bien disminuida, es decir, que concretamente en el caso de la complicidad, el COIP acierta, ¿no? Y entonces ahí lo que nos queda al final como sistema es que cuando varios sujetos intervienen en un hecho, todos responderán con la misma pena, que sería el resumen. Efectivamente, ¿no? Lo planteabas tú también en tu última observación. Todos responderán con la misma pena con una excepción, que es la excepción del cómplice. Y eso, ese sistema así tal cual no solo no es incorrecto, sino que es bastante común en realidad, ¿no? Gracias, profe. No, a ti Listo. por Profesor, las preguntas. Sí, adelante. buenos días, un gusto verle. Igualmente. Nos habíamos encontrado en la maestría de criminalidad compleja. Sí, Eh, lo recuerdo, lo tengo recuerdo. tengo dos preguntas. La primera está relacionada con si es que la coautoría, como usted ha dicho, no podría aplicarse en la fase ejecutiva. ¿Cuál es su opinión teniendo en consideración el 42.3 que está en pantalla? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos algunos casos en los que hay personas que dirigen, por ejemplo, el curso que debe tomar la droga, ¿no? La droga en el tema de transporte. Y desde luego se verifica ahí un tema de dominio del hecho, desde una persona que no está llevando la droga, ¿sí? Ujú, En consecuencia, si es que admitimos la posición de la fase ejecutiva, de la prohibición de tener como coautor a la persona que no ejerce la fase ejecutiva, no se podría tener como coautor a la persona que está dirigiendo la droga. No sé cuál sea su posición respecto a si es que es aplicable o no en ese sentido la coautoría. Esta es la primera pregunta. Respecto ujú, a la segunda, el tema de si es que es posible que en un caso exista un autor directo y varios coautores, porque generalmente bueno, no generalmente, pero suele haber casos en los que la fiscalía acusa en ese título autor directo a tal persona porque entiende que cometió el hecho de manera directa e inmediata y ujú, luego también acusa a otras personas como coautores. ujú. ¿Es posible que esto se dé o una vez que concurren más de una persona ya todos serían coautores? Esas dos preguntas, por favor. Gracias. Muy bien, súper interesantes las dos, Carlos. Gracias por las preguntas. En cuanto a lo primero, lo de que en determinados o desde determinados conceptos de coautoría, como por ejemplo el de mi maestro Santiago Mir, pues sea necesaria la realización de actos en la fase ejecutiva, porque si no, entonces no se respondería como coautor, sino como cooperador, necesario o no. Bueno, yo creo que ese concepto es razonable, pero siendo razonable no encaja bien con el concepto de coautoría del COIP. Fijaos en que si nos tomamos en serio este concepto, y aunque nos parezca incorrecto desde la dogmática de la teoría del delito, deberíamos entender que es el que es, ¿no? Es el que está previsto en la ley. Bueno, pues no hace falta, para ser coautor no hace falta realizar un acto fundamental para el proyecto criminal en fase ejecutiva, ¿no? Que es este requisito exigido por MIR. Basta con coadyuvar a la ejecución de un modo principal. De modo principal quiere decir con una contribución que sea muy importante, que sea esencial para el proyecto criminal o a los efectos de lesionar el bien jurídico, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no se habría podido perpetrar la infracción. Practicando no se dice que sea en fase ejecutiva, algún acto no se dice que sea un acto ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, puede ser perfectamente un acto realizado en fase preparatoria, sin el cual el delito no se habría podido cometer, ¿no? Es decir, que aunque esto no coincida bien con alguna de las definiciones de coautoría, es la definición de coautoría que tenéis en vuestro código, ¿no? No sé si con eso contesto tu primera pregunta. Sí, sí, muchas gracias.
Y en cuanto a la segunda, la respuesta es que sí, ¿eh? Igual nos puede parecer un poco extraño que si alguien ejecuta materialmente la conducta típica y puede ser castigado como autor directo, por ejemplo, del 42.1 letra A, ¿no? El caso más claro de autoría, pues otros sujetos que intervengan en el hecho puedan ser castigados no como partícipes, sino también como coautores, ¿no? Pero la respuesta es que sí. No tengo muy claro que el título de imputación entonces fuera o de atribución de responsabilidad entonces fuera exactamente coautoría, ¿no? Pero estas figuras del autor detrás del autor o del autor accesorio o del autor yuxtapuesto cada vez están más de moda y cada vez se utilizan más, por lo menos en derecho penal económico, ¿no? Porque, por ejemplo, en derecho penal económico, ¿no? Un miembro de una persona jurídica realiza la conducta típica, no sé, de una estafa, ¿no? Y se llega a la conclusión de que los miembros del Consejo de Administración lo sabían y teniendo el deber de evitarlo no lo evitaron. ¿Podrían responder los miembros del Consejo de Administración en coautoría por omisión, en comisión por omisión en coautoría? Bueno, la respuesta es que se suele dar es que sí, porque, digamos, teniendo el deber de evitar que un tercero cometa un delito, no lo han hecho. Pero bueno, hay quien dice, bueno, pero si el tercero ha actuado de forma autorresponsable, aplicando el principio de prohibición de regreso, a lo mejor a los otros no habría que castigarles, ¿no? Bueno, se considera por parte de un sector de la doctrina que si los que se encuentran en posición de garante tienen poder de mando, bueno, pues se puede sostener que detrás del autor material haya algo así como autores intelectuales, ¿no? Eso, por ejemplo, se planteó en el Tercer Reich en su momento, ¿no? Con el caso Eichmann, ¿no? Que vamos a comentar al final de clase. Eichmann, que era un cargo intermedio con mucho poder, pero que no era Hitler, ni era Himmler, ¿no? Ni era Goebbels, por ejemplo, bueno, pues estaba ahí en medio en una estructura en la que naturalmente los delitos tenían que ser ejecutados materialmente. Tenemos los autores directos, los que aprietan el gatillo en el pelotón de fusilamiento, los que toman las órdenes a un nivel intermedio y los de arriba del todo. Podemos decir que aunque digamos autores de las ejecuciones sean castigados como autores materiales, a Eichmann como cargo intermedio por tener poder de mando podía ser un autor detrás del autor. Y Hitler, Goebbels, Himmler y compañía, pues autores incluso según Rox inmediatos por utilización de aparato por organizado. Pues la respuesta es que seguramente sí. Es decir, que todos esos sujetos pueden responder como autores detrás de los autores, eh, a pesar de que no haya un acuerdo, digamos, expreso en relación con un hecho en particular, ¿no? No sé si con eso más o menos te doy respuesta. Sí, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Y seguimos. Muy interesantes todas las preguntas. Bien, en el Profesor, artículo, sí, yo quería hacerle una pregunta. Buenos sí, días. claro. Mi nombre es Bueno, Isidro Año. Usted ha tocado un tema muy interesante en cuanto en relación a la coautoría respecto de sí, la pregunta del colega que le acaba de preguntar, sí, que si se puede acusar a un autor y a otras personas coautores. Y me sí, parece interesante la figura detrás del autor, porque efectivamente cuando nosotros en fiscalía acusamos a esta persona que consideramos la principal o el autor directo, sobre la base de los verbos rectores del 317 del Código sí, Orgánico Integral Penal, sí, tenemos esas figuras como el ocultamiento, la disimulación, el impedir la determinada mm, o real naturaleza del origen de los ilícitos. Entonces, más bien es en esa terminología de los verbos rectores, cuando ya nosotros tenemos que individualizar el modo de participación de estas personas, me parece que en la autoría, como usted lo dice, aunque no esté explícitamente, letra por letra, podemos nosotros entonces acertadamente acusar a una persona como autor directo y a otras personas como coautores, em, identificando su participación en los verbos rectores. Eso es, ujú. quería que si es que puede ayudarnos más bien en este punto antes de pasar a su tema.
No, por supuesto, yo creo que eso es perfectamente correcto. Es que en realidad aquí es más bien una cuestión de, o sea, el problema del COIP se puede plantear como una cuestión de subsunción o de calificación, digamos, de cada contribución, ¿no? Es decir, creo que no tenéis ningún problema, digamos, de derecho positivo, pues para poder castigar a quien realiza el tipo y poder castigar a quien sin realizar el tipo realiza una conducta que sirve para ayudar a quien realiza el tipo a realizarlo, ¿no? Es decir, uno es autor y el otro es partícipe, ¿no? Porque tenéis la figura de quien realiza materialmente la conducta típica y la figura de quien coadyuva a la ejecución de un modo principal, practicando de forma deliberada e intencionada un acto sin el cual no se habría podido perpetrar la infracción, que es el cooperador necesario al cual vosotros de hecho llamáis coautor, ¿no? Pero un problema para poder acusar y poder condenar a quien realiza el tipo y quien le ayuda con una contribución sin la cual quien realiza el tipo no habría podido realizarlo, no tenéis, ¿no? Incluso podéis castigar, que es el punto siguiente, a quien ayuda a realizar el tipo con una contribución menos importante, una contribución sin la cual el tipo se habría podido realizar al cómplice, ¿no? Es decir, lo tenéis todo, lo que ocurre es que de alguna manera lo tenéis mal etiquetado, ¿no? Como mal calificado, ¿no? Pero no veo salvo en los delitos especiales, que a lo mejor ahí sí, no veo un problema grave de legalidad tampoco. Gracias. A ti por la pregunta, muy interesante igualmente. En el artículo 43, ahí el COIP acierta bastante. La verdad es que fijaos que he puesto correcto, 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 porque, bueno, con excepción un poco de un párrafo en el que vuelve a insistir en la idea de la no comunicabilidad de ciertos elementos, etcétera, yo creo que eso es discutible. En general, el artículo 43 está bien, ¿no? La definición de cómplice que se da es una definición perfectamente aceptable. Responderán como cómplices, artículo 43, párrafo primero, las personas que en forma dolosa faciliten o cooperen con actos secundarios anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aún sin estos actos la infracción se habría cometido. Esa es más o menos la definición estándar de la complicidad, ¿no? Como particularidades, pero yo creo que son particularidades correctas. Una, que la complicidad solo cabe en forma dolosa, no cabe, por tanto, la complicidad imprudente. Y dos, que la complicidad solo cabe en delitos dolosos, no cabe en infracciones imprudentes. Fijaos que parece una reiteración, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que no quepa la complicidad imprudente y otra cosa es que no quepa la complicidad dolosa en un delito imprudente. Y no cabe ninguna de las dos, ni la complicidad imprudente ni la complicidad dolosa en un delito imprudente, ¿no? Y seguramente eso es correcto, ¿eh? En el Código Penal español probablemente habría que llegar a la misma conclusión. El Código Penal español no lo dice expresamente. Y luego, con respecto a la imposibilidad de aplicar complicidad en infracciones culposas, en infracciones imprudentes, mi maestro Santiago Mir, por ejemplo, de forma yo creo que convincente, es la posición que defendió siempre, ¿no? En la parte final del artículo 43 vemos que la pena aplicable a cómplice es la equivalente a un tercio, de un tercio a la mitad, ¿no? De la prevista para el autor del delito consumado, ¿no? Que bueno, es una rebaja de la pena, pues que se corresponde con lo que normalmente está previsto en derecho comparado, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más sobre este primer bloque, si no, cerramos este bloque y pasamos al siguiente, ¿vale? Claro, Efrem me ha dicho que acabemos la clase un poco antes, ¿no? No sé si a las 3:15, 3:30, ¿a qué hora queréis que acabemos, ¿no? Porque tenéis que incorporaros a vuestros trabajos, ¿no? ¿A qué hora os parece que acabemos? Ahora mismo, bueno, digo 3:15, 3:30 en horario español, disculpadme, ¿eh? Ahora mismo son las 2:10 aquí. Allí son las 6:10, ¿puede ser? ¿6? 7, profesor. 7 y Ah, 10. 7. 7:10. Vale, ¿y a qué hora queréis que acabemos? Más o menos. Yo no tengo problema, profe. Tampoco, profesor. A las 8:15 podría ser, profesor. 15. Bueno, o sea, dentro de una hora más o menos. Bueno, entonces, si tenemos una hora, eh, ah, pues no haremos pausa, si os parece, ¿vale? Porque yo tenía previsto hacer una pausa, pero claro, contando con que haríamos 3/4 de hora más. Si no, no hacemos pausa. Puede ser un poco cansado, pero es que si no, no nos da tiempo
de abordar la materia. ¿Os parece bien? ¿Podemos aguantar sin Sí, pausa? Y muy bien. Vale, Sí, genial. sin problema. Vale, genial. Bueno, segundo bloque entonces, criminalidad organizada, precisiones conceptuales y formas de intervención, ¿vale? Unas primeras diapositivas, sí, un poco rápidas, para situarnos, ¿no? Político criminalmente, ¿no? Si lo tengo bien entendido en el COIP, estos delitos, fundamentalmente el de organización criminal, se incorpora como consecuencia de compromisos internacionales y fundamentalmente el compromiso que implica la Convención de Nueva York del año 2000 sobre delincuencia organizada transnacional, ¿no? Digamos, esta convención y el COIP de alguna forma también transponiéndola, da cuenta de que en realidad una parte importante de la criminalidad grave poco a poco se va transformando en una criminalidad que no afecta solamente a un país, sino que es transnacional, en una criminalidad que representa una gran nocividad para los bienes jurídicos fundamentales, en la aparición de formas específicas de planificación y ejecución, y eso se ve claramente en los delitos de terrorismo, en el crimen organizado y en el tráfico ilícito de tantas cosas como personas inmigrantes, mujeres, menores, órganos, armas, drogas, etcétera. Bueno, poco a poco, digamos, la delincuencia, la criminalidad grave, se va contagiando, digamos, de este tipo de elementos, ¿no? Y la impresión es que la tipificación de la delincuencia común, pues no consigue aprender, no es suficiente para explicar bien, regular de forma correcta, pues esta tendencia, esta evolución de la criminalidad grave. Las organizaciones criminales, esa convención nos dice, y de alguna forma el COIP lo tiene en cuenta, que no todas son iguales, ¿no? Sino que hay notables diferencias entre unas y otras atendiendo a factores como la ubicación geográfica, las actividades a las que se dedican, la composición étnica incluso, el grado de violencia empleado, las dimensiones, si son pequeñas o grandes, si tienen o no vínculos transnacionales, si la estructura es una estructura jerárquica o más bien una estructura de carácter fluido, si sus finalidades son fundamentalmente económicas o de carácter más bien político, hemos dicho ya si son muy violentas, si son poco violentas, etcétera, ¿no? Bien, estas circunstancias que con carácter general se tienen en cuenta en derecho comparado, bueno, en el caso del COIP se tienen en cuenta, pero no demasiado, y sobre todo no se tienen en cuenta pues, a efectos de determinación de la pena, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Código Penal español, algunos de estos elementos se tienen en consideración pues, para que la pena sea mayor o sea menor, ¿no? Aquí el criterio adoptado por el legislador ecuatoriano es más bien la mayor o menor gravedad del delito fin, ¿no? Es decir, si una organización está preparando delitos de determinada gravedad, la pena será mayor y si los delitos son de menos gravedad, la pena puede ser inferior, aunque como vais a ver a continuación, y supongo que esto lo conocéis bien, las consecuencias jurídicas, yo me permitiría decir que en los casos de criminalidad organizada son monstruosas, ¿no? Seguramente desproporcionadas, ¿no? La consecuencia jurídica en el Código Penal español no tiene nada que ver. Y aquí a lo mejor habría sido recomendable máxima en atención a ese rigor penológico, pues haber tenido en cuenta algunos de estos factores fenomenológicos, pues bueno, pues para castigar más o castigar menos. Fijaos en el texto, en el tenor literal del artículo 369, que es el que regula en el Código Orgánico Integral Penal la delincuencia organizada, ¿no? No lo vamos a leer porque si no estaríamos un buen rato, pero lo que sí vamos a hacer es tenerlo ahí como referente para ir volviendo, a propósito de las cosas que vamos a ir planteando después, ¿no? Me he permitido destacar en negrita algunos aspectos importantes, subrayar dentro de esos aspectos importantes algunos particularmente importantes y destacar todavía más las consecuencias jurídicas en rojo y subrayado, ¿no? Fijaos en que el tipo básico de la delincuencia organizada
tiene asignada una pena de 22 a 26 años, el tipo agravado de 26 a 30 años, en atención a la mayor o menor gravedad del delito fin. Y después está la figura del colaborador, que en el primer caso, en el caso del tipo básico, es castigado con una pena de prisión de 10 a 13 años y en el segundo de 19 a 22 años, ¿no? Em, Se definen las diferentes funciones, los diferentes roles dentro de la organización delictiva y también al final, en el último párrafo, se define al colaborador, ¿no? Y a estas definiciones, naturalmente, nos vamos a referir a continuación y vamos a discutirlas y a plantear las cuestiones que os puedan parecer más interesantes, ¿no? Insisto en que no demos por perdido este 369 o por olvidado, sino que al revés, ¿no? Lo vamos a tener aquí en esta diapositiva y vamos a ir volviendo. Antes, una reflexión así un poco general sobre cuál es la naturaleza jurídica, supuestamente cuál parece que es la naturaleza jurídica de este tipo, ¿no? Hay algunos autores, como por ejemplo Mariona Llobet, que es una de las principales especialistas en criminalidad organizada en España, que consideran que los delitos de organización criminal son delitos de peligro abstracto, ¿no? En el fondo aquí se habría producido un adelantamiento de la barrera de protección de algún bien jurídico individual o de algún bien jurídico colectivo, por ejemplo, el orden público, castigándose la mera pertenencia, colaboración o realización de ciertas funciones de un sujeto o de varios sujetos en una organización, ¿no? Una de las cuestiones que plantea esta posible naturaleza jurídica es qué ocurre si el delito que está preparando la organización se ejecuta efectivamente. ¿Hay que castigar por ese delito y además por la preparación de ese delito a través de la organización o solamente por el delito que implica la lesión del bien jurídico, ¿no? El delito fin, porque de alguna forma el delito fin ya comprende, ya abarca, ya aprende el delito medio, ¿no? El delito de organización, ¿no? Una de las grandes preguntas que de hecho el COIP no resuelve, ¿no? Yo diría que desde la dogmática del iter criminis, aquí lo que habría que decir es que entre la preparación a través de la organización y el delito de lesión existe un concurso de leyes que debe ser resuelto en favor del delito de lesión por aplicación del principio de subsidiariedad tácita en los casos en los que una organización se construya, se diseñe, se establezca se conciba para cometer un delito y ese delito se haya cometido, ¿no? Lo que sucede es que con carácter general esto no funciona así. La fenomenología de las organizaciones criminales nos habla de unas organizaciones criminales pensadas para cometer más delitos que el delito que finalmente se ha acabado cometiendo, ¿no? Entonces siempre podría defenderse que la propia organización tiene un remanente de contenido injusto que va más allá del contenido injusto del delito fin, ¿no? Algo parecido se puede plantear a propósito de la concepción defendida en su momento por Gunther Jacobs en 1985 en un artículo muy interesante sobre los actos preparatorios punibles de la organización como acto preparatorio punible, ¿no? Lo mismo se puede predicar con respecto a que si la organización constituye en sí misma un acto o un conjunto de actos preparatorios punibles, se acabe, lo mismo se puede predicar en los casos en los que después de eso pues, se acabe produciendo el delito objeto de preparación por la organización, ¿no? La pregunta entonces sería la misma, ¿no? ¿Se castiga solo por el delito fin o en concurso no de leyes, sino de delitos con el delito de organización? O eso, en cambio, implicaría un bis in idem, ¿no? Jacobs mismo, en 1985, sobre todo a propósito del terrorismo, plantea que en realidad estos delitos de organización o de pertenencia o colaboración con una organización son delitos en los que se infringe una norma de flanqueo, ¿no? Una norma que prohíbe preparar la ejecución de ciertos delitos y que se infringe con la mera
o organización, ¿no? Y otros autores como Cancio Meliá, desde la perspectiva del derecho penal del enemigo, vinculan los delitos de organización a la idea de delito de pertenencia, ¿no? Se castiga al sujeto no tanto por lo que hace, sino por su conducción de vida a través de la membresía, digámoslo así, de una organización, ¿no? Sea como fuere, en los delitos de organización criminal suele distinguirse esto. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en España, en su momento se ha trabajado mucho en España a propósito del terrorismo de ETA. Bueno, en los casos de organización delictiva, la estructura del tipo cuenta con dos elementos, ¿no? Un elemento de carácter estructural, sería un elemento objetivo, y un elemento de carácter teleológico que sería más bien el elemento de tendencia o el elemento subjetivo. Desde un punto de vista estructural, una organización criminal implica necesariamente una agrupación estructurada de varias personas. En el caso del COIP, artículo 369, hemos visto que es de tres o más personas. Eh, Esta agrupación debe formarse, en el caso del COIP del 369, mediante acuerdo o concertación. Fijaos en que no se exige un acto fundacional o una determinada forma jurídica. No estamos hablando ni siquiera de personas jurídicas, de empresas, sino de agrupaciones sin esta personalidad jurídica. El tercer elemento estructural que de hecho exige también el 369 es el carácter permanente o reiterado de la agrupación estructurada, ¿no? Y eso nos obliga a plantearnos una duda, ¿no? Que es la duda de si el 369, cuando se está refiriendo a la agrupación estructurada, permanente o reiterada, está exigiendo también cierta jerarquía, ¿no? Si nos fijamos en la redacción del 369, esa jerarquía, digamos, nos exige de forma expresa, pero hay autores que consideran que la misma se deduce del hecho de que bueno, ciertos sujetos en la organización ejerzan el poder de mando o de dirección. Esa expresión de ejercicio de poder de mando de dirección, pues parece que se refiere a la existencia de una cierta jerarquía, ¿no? Sucede, sin embargo, que de un tiempo a esta parte, yo diría que desde hace tranquilamente 25 años o más, el atentado, por ejemplo, de las Torres Gemelas es un paradigma a este respecto. Está bastante demostrado que la estructura de las organizaciones criminales, singularmente de las organizaciones terroristas, ya no se basa tanto o exclusivamente en la idea de jerarquía, sino que puede ser efectivamente jerárquica, pero puede no serlo, ¿no? Si es jerárquica, entonces vamos a encontrar de una forma más o menos sencilla pues una serie de funciones establecidas, una serie de roles determinados, ¿no? Y en aplicación del poder de mando, pues personas que se encarguen de hacerlos cumplir, de ordenarlos, de coordinarlos, de organizarlos, etcétera, ¿no? Pero, como decía, desde hace 25 o 30 años como mínimo, algunas estructuras organizativas criminales son de carácter más atómico, de carácter más horizontal, eh, de carácter, digamos, más desordenado, si me permitís el término, eh, y, y más tendentes, digamos, a fomentar la figura, incluso os diría que del lobo solitario, ¿no? Etcétera, ¿no? Así que, bueno, digamos que cuando nos encontremos ante una organización con una estructura más asamblearia, más horizontal, menos vertical, menos basada en la idea de poder de mando, con funciones a lo mejor menos concretadas o menos definidas, bueno, siempre y cuando hablemos de una cierta estructura, de una pluralidad de personas, de un acuerdo, concierto y de una permanencia o reiteración en el tiempo, al menos con el concepto del 369 del COIP, podríamos seguir hablando del elemento estructural de la organización delictiva, ¿no?
En lo que se refiere a la parte teleológica, a la finalidad, teleológico quiere decir eso, la finalidad perseguida, fijémonos en que el 369 se refiere a dos finalidades, ¿no? A lo mejor una mediata y otra inmediata, ¿no? La finalidad eh, mediata, el objetivo final, eh, es, dice el artículo 369, la obtención de beneficios económicos u otros de orden material. Y el fin, el objetivo intermedio, el objetivo inmediato, el que debe realizarse en primera instancia para conseguir en segunda ese objetivo final o esa finalidad última, bueno, sería la comisión de uno, y aquí destaco lo de uno, por lo que diremos posteriormente, o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, ¿no? El destacar lo de uno, lo destaco, pues porque, claro, acabamos de decir hace un momento, pues que la coautoría, es precisamente, me pedíais una definición y de alguna forma me inspiraba en la definición del Código Español de Coautoría, cuando varias personas se ponen de acuerdo para cometer un delito, ¿no? Pues aquí sí resulta que tenemos a tres o más personas que se ponen de acuerdo para cometer un delito, la pregunta sería obvia, ¿no? ¿Esto es una organización delictiva o es una coautoría? Bueno, para que haya organización delictiva no basta con que tres o más personas se pongan de acuerdo para cometer un delito, sino que es necesario que integren a través de un acuerdo concierto de forma permanente o reiterada una agrupación estructurada, incluso a lo mejor con una cierta jerarquía, si acaso, ¿no? Así que también en la organización delictiva puede haber acuerdo para cometer un delito, pero no todo acuerdo para cometer un delito será organización delictiva, ¿eh? Podría ser coautoría también, ¿no? No sé, ya hemos introducido muchos factores, ¿no? Factores de relación de este tipo con los criterios generales de atribución de autoría y participación. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna duda? ¿Seguimos? Sí, por favor, sigamos, profesor. Muy bien. En cuanto al elemento estructural, si ponemos un poco el foco, el acento en el elemento es estructural, cabría preguntarse por qué razón bueno, más allá, digamos, del cumplimiento de la transposición de los compromisos internacionales, eh, la Convención de Palermo, Convención de Nueva York, etcétera, ¿no? En materia de criminalidad organizada, ¿no? Más allá de eso, cabría preguntarse por qué razón en estos casos la pena se agrava tanto, ¿no? No solo se agrava, sino que se agrava salvajemente, si me perdonáis la expresión, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de agravación de la pena en estos casos? En general se considera, y esta sería un poco la respuesta, que en los supuestos en los que no solo se ponen de acuerdo varias personas, sino que varias personas constituyen una estructura para la comisión futura de delitos, existe una mayor probabilidad de lesión del bien jurídico eh, en, am, en el caso de grupos organizados que en el caso de que un individuo individualizadamente considerado o varios individuos puestos de acuerdo sin estructura decidan cometer un delito, ¿no? Esto obedece sobre todo a dos cosas, ¿no? En primer lugar, naturalmente, la cooperación estable y permanente de varias personas al servicio de la comisión de un delito, digamos, profesionaliza, institucionaliza la ejecución de delitos y no digo que garantice, pero sí aumenta, digamos, la probabilidad de producción del resultado, ¿no? Y después, en segundo lugar, y esto se ha estudiado mucho en teoría del iter criminis y en teoría del desistimiento voluntario, se considera que cuando varios sujetos intervienen en un hecho, máxime si lo hacen a través de una estructura, el desistimiento voluntario va a ser mucho más difícil que si interviene en el hecho solamente un sujeto individual. Si resulta que A quiere matar a B y después de iniciar la ejecución incluso cambia de opinión, da marcha atrás y decide no matar a B, B no va a morir seguro porque nadie más interviene en el hecho. En cambio, si A ha implicado a otros en el proyecto criminal, máxime si ha constituido una estructura, aunque A después cambie de opinión, pues el resto de sujetos que forman parte
de esa agrupación, de esa organización, a lo mejor no han cambiado de opinión, ¿no? Y B acaba muriendo finalmente precisamente porque aunque ha hecho incluso lo posible por evitar que B muera, pues los otros no han cambiado simplemente de opinión, no han desistido, ¿no? Entonces se considera que cuando se implica a terceros en el proyecto criminal, cuando son varios sujetos, pues la posibilidad del desistimiento voluntario sigue existiendo, pero se complica considerablemente. ¿Mm? Em, Bien, en los casos de criminalidad organizada, el elemento estructural sirve precisamente, eh, bueno, o en principio debería servir para delimitar la responsabilidad de los miembros de la organización a partir, digamos, de la atribución de funciones, ¿no? Del mismo modo que decimos que la coautoría existe un reparto de roles, un reparto de funciones, lo que Roxin llamaba el dominio funcional del hecho, y eso es precisamente lo que después permite la imputación recíproca, es decir, se reparten las funciones y cada cual no responde solo de su función, sino también de las del resto de sujetos, porque todos se han puesto de acuerdo en ese conjunto. Bueno, con razón de más ocurre esto cuando se monta, digamos, se organiza la estructura de una organización criminal, ¿no? De forma que en teoría, eh, según los principios de jerarquía y disciplina, y también diría que el principio de especialidad o especialización de cada cual, bueno, igual que ocurriría en una empresa, esto en el fondo no deja de ser una empresa criminal, se distribuyen los roles y las funciones. Y teóricamente, los legisladores deberían tener en cuenta la mayor o menor relevancia, la mayor o menor importancia en la organización de cada una de las funciones desarrolladas por cada sujeto para castigar más o castigar menos, ¿no? No castigar la mera pertenencia en la organización, sino castigar la pertenencia realizándose en la organización una función más o menos importante. En el caso de la organización criminal, donde en ordenamientos donde también existe la asociación ilícita, como es el caso del Código Orgánico Integral Penal, la coautoría, como también es el caso de la legislación ecuatoriana, u otras estructuras, como por ejemplo el grupo criminal, que existe en España, pero no hasta donde alcanzo en el ECOIP, se considera que el grado máximo de permanencia, consistencia, estabilidad y rigidez estructural o estructurales se alcanza en la organización criminal, a diferencia de lo que ocurre en otras estructuras, asociación ilícita, grupo criminal o coautoría, donde, digamos, ese elemento estructural existe. Bueno, en la coautoría no, pero en la asociación ilícita, el grupo criminal sí, pero de forma mucho más, digamos, atenuada, ¿no? Mucho menos clara, ¿no? Em, si tuviéramos que preguntarnos si dentro del artículo 369, vuelvo a él, 369, el legislador ecuatoriano parte de una especie de concepto unitario de autor, virtud del cual en realidad todos los sujetos que intervienen son autores y responden del mismo modo, o bien dentro cabe establecer diferencias, ¿qué me diríais? Bueno, hay una diferencia que ya el propio legislador establece, ¿no? Que es la de los colaboradores, ¿no? Los demás colaboradores, ¿no? Ahí baja la pena, bueno, baja la pena de una pena tan estratosférica que tampoco es que quede una pena baja, pero bueno, la pena es una pena más reducida, ¿no? Pero el resto de sujetos, hagan lo que hagan y tengan la posición que tengan en la organización, son tratados, fijaos, ¿no? No se distinguen, ¿no? Por la posición o la importancia de sus funciones. Son tratados del mismo modo, ¿no? por el COIP, ¿no? Y eso a pesar de que de alguna manera podemos seguir distinguiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el autor directo, que al principio de todo artículo 41, 1, 41.1 era, ¿no? O el 42, perdonadme, el 41 es la participación y el 42.1 es, disculpad, ¿eh? Bueno, nos dice que es quien realiza, digamos, materialmente, quien ejecuta materialmente y de forma directa la conducta típica. ¿Quién sería el autor directo en el 369? Bueno, pues tal y como está redactado el 369,
dice, la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado, pues sería esta persona. Es como si esto fuera delito en el que el autor, quien realiza el tipo, fuese solamente la persona que, de acuerdo con otras, forma el grupo estructurado que es la organización criminal. Claro, un sujeto puesto de acuerdo con otros son varios sujetos, ¿no? Entonces, es como si los autores directos del tipo fueran los que se hubiesen encargado de formar materialmente la organización criminal, ¿no? Y los sujetos que una vez formada la organización criminal pasan a engrosarla, pasan a integrarla con diferentes funciones, pues más que autores directos podría entenderse que serían cooperadores, vamos, yo lo diría en teoría del delito, cooperadores necesarios, pero que en realidad para vosotros, artículo 42.3 del COIP serían coautores, ¿no? Am, de forma que los sujetos que no han, de manera que los sujetos que no han formado la organización, pero la integran, tres o más personas, ¿no? Supongamos, no sé, pues una persona o dos personas que se ponen de acuerdo para formar una organización criminal y la tercera, cuarta, quinta, etcétera, ya permiten que eso sea organización criminal y realizan diferentes funciones, ¿no? Y esas funciones, bueno, pues pueden ser, vamos leyendo, de financiación de cualquier forma, de ejercicio del mando de dirección, de planificación de actividades, ¿no? Bueno, diferentes roles o funciones que el legislador no tiene en cuenta para castigar más o menos, pero que, bueno, nos permiten afirmar que de alguna manera estos sujetos realizan contribuciones sin las cuales el delito que finalmente, o los delitos que finalmente se quieren cometer, no se habrían podido cometer. O incluso podríamos decir, sin los cuales la propia organización criminal no tendría ninguna viabilidad, ¿no? ¿Son cooperadores necesarios en el sentido del 42.3, en el sentido de coautores? Bueno, pues sería una calificación posible, ¿no? O a lo mejor el COIP en realidad no se ha planteado nada de todo esto. Todos son autores sin más, sin necesidad de distinguir quién o quiénes son autor o autores directos y quién o quiénes son coautores, ¿no? Sea como fuere, tanto en el párrafo segundo como en el párrafo cuarto, aparecen una serie de sujetos, los restantes de los cuales, los restantes colaboradores, bueno, reciben un tratamiento diferente, ¿no? Fijaos que el COIP nos habla de más colaboradores, de más colaboradores en el párrafo segundo y al final del párrafo tercero los colaboradores también, ¿no? Bueno, como si fueran algo así como cómplices, ¿no? En realidad, la lógica nos debería hacer pensar que el COIP ha establecido aquí, digamos, una forma de complicidad especial, ¿no? Es decir, de todos los sujetos que intervienen en un delito, solo los cómplices responden con menos pena. Pues bien, de todos los sujetos que forman parte de una organización delictiva, una organización criminal, la del 369, solo los que se puedan considerar colaboradores serán castigados con menos pena. Bueno, podríamos decir que son algo así como los cómplices, ¿no? Los cómplices aquí en este delito, ¿no? Una pregunta que nos podríamos hacer es, puesto que los colaboradores vamos a ver que están definidos, ¿qué ocurre con los colaboradores que no encajan en esa definición, ¿no? Veremos que la definición de colaborador en el 369 es una definición de colaborador más bien intelectual, ¿no? De prestación de un servicio intelectual. ¿Qué ocurre cuando la colaboración es una colaboración material, ¿no? Una colaboración que no encaja en esa definición? Entonces, la pregunta sería, ¿siguen siendo colaboradores? Yo diría que no, porque sería analogía in malam partem, ¿no? Entonces habría que castigarles algo así como por cómplices de la organización criminal, ¿no? O cómplices incluso, si es una colaboración en cadena, de los colaboradores. Pero entonces habría que bajar la pena del colaborador, ¿no? El cómplice debería ser castigado con una pena inferior, ¿no? Hablando precisamente de penas, la pena absolutamente exacerbada se produce cuando el delito fin
tiene una gravedad superior a 5 años, porque si no, no se puede aplicar el 369, y los sujetos son o bien los sujetos que forman la organización delictiva o bien los sujetos que la conforman, que forman parte de, realizando determinadas funciones particularmente cualificadas, ¿no? Entiende el legislador, ¿no? En el reparto de tareas y de funciones de la organización les ha correspondido realizar funciones de financiación de cualquier forma de la organización, realizan funciones que implican el ejercicio de poder de mando de dirección, o bien realizan actividades de planificación de los actos o las conductas realizadas dentro de la corporación, ¿no? Esto se corresponde, en el caso español, esta es la terminología utilizada con los dirigentes, directores, organizadores, coordinadores o sujetos que ocupan una determinada posición jerárquica, eh, con funciones de mando originarias o delegadas en la organización. Es decir, que de alguna manera el COIP, para la determinación de la pena, ha tenido en cuenta, por un lado, la gravedad del delito fin, que tiene que ser un delito que tenga asignada pena privativa de libertad superior a 5 años, y por el otro, y fundamentalmente, la mayor o menor relevancia de las funciones, los roles, las tareas asumidas dentro de la organización por unos u otros sujetos. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando el sujeto colabora con la organización pero sin desarrollar una de estas funciones cualificadas, entonces la pena es una pena inferior, ¿no? Una pena muy elevada, de 10 a 13 años, pero en todo caso una pena inferior. Eso siempre y cuando, naturalmente, los delitos cometidos no sean algunos de estos previstos en el párrafo tercero, como tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, etcétera, ¿no? Que entonces ahí la pena de los directivos, digámoslo así, sube considerablemente, se coloca en 26 a 30 años, y también sube con respecto a la propia, en el caso, digamos, de los delitos comunes con pena superior a 5 años, la de los colaboradores, que deja de ser de 10 a 13 años y pasa a ser de 19 a 22 años, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta de momento? Sí, profesor. Adelante. Bueno, en cuanto a usted ha hecho una presentación, esta de aquí, sí, es el resumen en cuanto al tratamiento de los sujetos activos que tenemos en el 369. Y Sí. quisiera preguntarle, en este caso en particular, cuando hablamos de la pena privativa de libertad para los autores e incluso los coautores en la línea del mando o de sus actividades, como usted lo tiene, y nos referimos luego en el mismo tipo penal, en la calidad de los restantes colaboradores en la pena Sí, privativa de libertad de 10 a 13, de sí. acuerdo con lo que tenemos en el Código Penal, artículo 42, autoría, y artículo 43, la complicidad. ¿Cuál sería la posición o tal vez su postura si en el tipo penal de delincuencia organizada del 369 como que ya está implícita una participación disminuida, si en la imputación o en la acusación de fiscalía existe este grado de autores, coautores y luego Sí. restantes colaboradores? Mm. ¿Considera que ya no sería necesario entonces hablar de una complicidad del grupo delictivo como tal que ya está inmerso en las participaciones? Eh, bueno, digamos que de alguna manera yo creo que lo que ha pretendido el legislador en el 369 del COIP es establecer una forma especial de complicidad. Creo que esto lo hemos llegado a decir, ¿no? Ajá. Si de los diferentes intervinientes en el hecho, el cómplice es el que responde con menos pena y aquí todos responden con la misma pena menos los colaboradores, es como si de alguna manera el legislador en el 369 nos estuviera diciendo, para mí aquí los cómplices son los colaboradores. Lo que ocurre con eso, sería razonable pensarlo, lo que ocurre con eso es que
entonces limita el ámbito de aplicación de los colaboradores solamente a lo que vamos a ver que el propio COI describe como colaboradores, que no es en absoluto todo el mundo que podría colaborar, sino solamente determinados sujetos. Entonces, aquí la pregunta diría que no sé si es tanto si cabe o no la complicidad en el 369, sino qué pasa con los colaboradores que no encajan en la definición de colaborador del 369, ¿no? Vamos a ver a continuación cuáles son y nos podemos imaginar fácilmente formas de intervención, formas de colaboración en una organización criminal que no sean ni de financiación, ni de poder de mando, ni de planificación de actividades, ni de todo lo que vamos a ver que aparece como definición de las funciones del colaborador en el último párrafo del 369, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esas otras formas de colaboración no se castigarían? ¿O deberían reconducirse de alguna manera a alguna de las otras figuras, ¿no? Sí, Fíjate que te entonces, fíjate que te estoy contestando tu pregunta, como decimos aquí en España, la gallega, ¿no? Con otra pregunta, ¿no? Pero creo que ese es el problema en realidad, ¿no? sí, entonces para terminar con el tema, más bien en cuanto a la acusación fiscal y de lo que usted ha dicho, todas estas personas, estas formas de participación en cuanto a autoría y coautoría, la, mm, la mejor y acertada forma de acusar sería un coautor colaborador, para no hablar de una complicidad, porque en esos términos son los que en materia ya de defensa o de alegaciones se imputa mucho el que fiscalía no presente claramente, y este restante colaborador que ahora dice que es coautor está dentro del 369. Si le dice que es colaborador, de acuerdo con él, por sus formas de actuaciones, es un colaborador, se va a pensar o se va a tener la posibilidad que se lo quiera identificar por la defensa como un cómplice, y la idea no es que de acuerdo a la complicidad se le baje la pena al tercio de la pena, sino más bien que se considere la participación con la pena de 22 a 26 Sí, años el sí. uno No, no, si yo no digo, sí, 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 yo no digo que si el colaborador del 369 en realidad es el cómplice, se le tenga que bajar la pena. La pena prevista es la que es. O sea, a mí me parece exagerada, pero la pena prevista es la que es, ¿no? La cuestión es si cabe la complicidad en la colaboración. Ese es el tema, ¿no? De si cabe aplicar, digamos, esa figura general que aparece en el artículo 43 del COIP y que en principio es aplicable a cualquier delito, también en este 369. Esa es una cuestión bastante planteada en la dogmática jurídico-penal, la de si cuando en la parte especial un tipo está redactado de modo que prácticamente da lugar a una especie de concepto unitario de autor, es decir, todo sujeto que interviene en el hecho debe responder del mismo modo, como autor, es prácticamente lo que ocurre aquí, con la excepción del colaborador. Cabe aplicar las reglas generales de autoría y participación, ¿no? Si, no sé, por ejemplo, eso se plantea mucho en España a propósito de las organizaciones de tráfico de drogas, ¿no? El artículo 369 del Código Penal Español está redactado de un modo en que no solo quien trafica, sino quien favorece, facilita, etcétera, pues responderá con la misma pena. Claro, las conductas de facilitación o favorecimiento son conductas de participación, ¿no? Pero ese artículo digamos que lo confunde todo, ¿no? Seguramente lo confunde todo de forma voluntaria, ¿no? Es decir, considera que cualquier contribución al hecho debe ser castigada del mismo modo. Pues algo parecido ocurre aquí con la única excepción de la colaboración. Yo creo que es correcto, como comúnmente entiende la dogmática, que cuando eso sucede, que va a aplicar igualmente las reglas, digamos, generales del Código Penal, de la parte general, incluida, por ejemplo, en este caso, la figura de la complicidad, ¿no? Si nosotros dijéramos que, como me ha parecido entender que sugería, es muy interesante, ¿no? Que en realidad estos colaboradores son algo así como los cooperadores necesarios que en el fondo el COIP trata, artículo 42.3, como coautores, aquí lo que sería extraño es que no respondieran con la misma pena, ¿no? Es decir, el coautor en el 43, perdón, en el 42.3 es un autor más, responde con la misma pena, ¿no?
sea el cooperador necesario, sea el coautor, ¿no? Entonces aquí si dijéramos, no, en el fondo este colaborador es alguien que realiza un hecho sin el cual no se habría podido constituir, por ejemplo, o poner en funcionamiento la organización. Bueno, pues aquí lo lógico habría sido quizá que la pena no hubiese sido más baja. A mí lo que me recuerda un poco a esta pena más baja es la complicidad, ¿no? Más que la cooperación necesaria, ¿no? De ahí mi reflexión de que quizá aquí el COIP está jugando a incorporar un caso especial, digamos, de complicidad, ¿no? Profesor, Sí, sí, un poco comentar el tema. Yo creería que en Ecuador, bueno, ¿cómo interpretamos esto, no? Entendemos, o al menos la mayoría creería que entiende que la parte general del COIP se ve modificada en la forma en la cual está redactada la parte especial, concretamente en el 369, ¿no? sí, Entonces, ahí yo sí creería que hay un concepto unitario de autor, autor de dirigente, si se quiere, o mm, de la parte más sancionada del tipo, y luego como colaborador. Como sí, dato curioso, probablemente en España no llega esta información, pero el tema es que antes teníamos básicamente el tipo penal, decía, los demás colaboradores serán sancionados con tal pena y no sí, da un concepto de colaborador, pero en sí, lo posterior el legislador incluyó el concepto de colaborador. sí, Y ahí es cuando de cierta manera confunde las cosas, ¿no? Y genera la duda que usted tiene en el sentido de que ahora el colaborador se entendería que es más intelectual, ¿no? sí, sí, Mientras que el colaborador material quedaría como que un poco no cubierto con el tipo penal, ¿no? sí, No sí. obstante, de las sentencias que yo conozco y que se han ido emitiendo, no se hace mucho esa diferenciación, sino se entendería que lo que intentó el legislador es básicamente darle contenido al concepto de colaborador que antes no existía y luego terminó restringiendo el tema de colaborador a un ámbito más intelectual. Pero en definitiva, no he visto una sentencia en el cual se aplique, por ejemplo, la complicidad del colaborador. ¿Por qué? Porque creería que hay un concepto unitario del autor en el sentido de que todos siempre se les acusan a autores de colaborador y autores de directivo, por ejemplo. Sí, claro, pero es que el directivo a lo mejor sí puedes decir que es autor porque de alguna forma, digamos, realiza el tipo a través del ejercicio de su poder de mando. Pero el colaborador no es autor por definición. El autor es quien realiza el tipo, el colaborador es quien ayuda a quien realiza el tipo a realizarlo, ¿no? Es decir, que hay una contradicción en los propios términos diciendo, hablando de autor de colaboración, ¿no? Porque la conducta de colaboración es intrínsecamente una conducta de participación, no de autoría. Lo que ocurre es que como el COIP trata como coautor al cooperador necesario y como autor mediato al inductor, está confundiendo todo el rato la participación con la autoría, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, efectivamente, tu observación es muy atinada y nos da muestra de que cuando el legislador decide concretar más en un tipo o definir algo, tiene que estar muy seguro de cómo lo define, ¿no? Porque si en origen este tipo, efectivamente recuerdo haber estudiado el origen de este tipo en estos términos, solo hablaba de colaborador refiriéndose a cualquiera que colabore de cualquier modo, intelectual o materialmente. Si tenía claro que eso era así, entonces la definición que vamos a ver ahora, que se introduce colaborador, no tiene ningún sentido, porque deja fuera los casos de colaboración material, ¿no? Entonces, si los casos de colaboración material no encajan en la financiación, no encajan en el ejercicio del mando o dirección, no encajan en la planificación de las actividades de la organización y tampoco encajan en la definición de la colaboración intelectual, o se castiga como complicidad o no se puede castigar desde mi punto de vista. ¿No? Si me lo permitís, como vamos algo justos de tiempo y todavía me gustaría compartir con vosotras y con vosotros lo de Roxin, vamos a ver la definición del 369 de colaborador, ¿no? El 369 se refiere a este como quien ofrezca
preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros, ¿no? Aquí, fijaos que incluso en el empleo de los verbos típicos se incurre en algún error de carácter sintáctico, ¿no? Ofrecer conocimiento, facilitar conocimiento, se puede decir, pero prestar conocimiento, ¿qué quiere decir, no? Se supone que prestar, lo que se presta es un servicio, ¿no? El conocimiento se ofrece o se facilita, ¿no? Pero en cualquier caso, fijaos que se está hablando, esto ya lo hemos destacado, de una cooperación no de carácter material, sino de carácter intelectual, con lo que las contribuciones materiales o se castigan como complicidad por artículo 43 en relación con el 369, o es difícil poder encajarlas, ¿no? En una acusación o una condena, ¿no? Claro, aquí algún colega alguna vez me ha planteado casos de posible comportamiento neutral, ¿no? Es decir, en un estudio jurídico, un estudio profesional, pues se hace una consulta o se trae un caso o se tiene un cliente, ¿no? Entonces, bueno, el ofrecimiento de conocimiento, la prestación de un servicio de facilitar conocimiento jurídico, contable, etcétera, bueno, pues hasta qué punto no entra dentro de la libertad de empresa, de lo que supone que tiene que hacer, pues eso, un abogado, un contable, un auditor, etcétera, ¿no? Bueno, pues naturalmente si resulta que todo eso se pone al servicio de la constitución de una organización criminal y todo eso se conoce, y además se conoce, yo qué sé, la finalidad, por ejemplo, última de cometer un delito grave, bueno, pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero fijaos en que todo esto dependería de la prueba, del nivel de conocimiento que tenga quien presta ese servicio, ¿no? Am, Fijaos en que cuando se habla de organización estamos hablando todo el rato de duración, de permanencia. En el fondo la idea es que la peligrosidad que entraña la organización eh, eh, se acredita a través de que mediante su constitución se está aumentando la probabilidad de que en el futuro se reiteren las conductas delictivas cometidas en su seno, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con una coautoría ocasional, etcétera. Pero en cambio, cuando se define al colaborador, se le define como colaborador permanente o también como colaborador ocasional. Es decir, el colaborador ocasional de una organización permanente también es colaborador a los efectos del 369. En cuanto a la remuneración, se considera un elemento irrelevante, ¿no? Porque el colaborador, igual que puede ser ocasional, puede ser no remunerado, ¿no? Y ahí cuando se aporta el elemento teleológico, fijaos que a diferencia del elemento teleológico de la propia organización, de la propia estructura, que se refiere a la comisión futura de delitos, aquí el elemento teleológico, el propósito, la finalidad, la tendencia, se refiere a un propósito o finalidad de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización. No tanto a la finalidad de cometer un delito futuro, que esa sería la propia finalidad por elemento de tendencia de la organización, sino con un carácter un poco más mediato al propósito de servir o ayudar a los fines, que en principio son, no lo negamos, ¿no? Delictivos de la organización, ¿no? Hace un momento decíamos que vuestro COIP tiene además cuenta, aparte de este, con otro precepto, el 370, que se refiere a la asociación ilícita, ¿no? Este artículo se refiere a la asociación ilícita como el caso que se da cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años, de modo que cada una de ellas será sancionada pues, con una pena inferior, que es de 3 a 5. Cuando hablamos de asociación ilícita, inevitablemente tenemos que ponerla en relación con la organización criminal y preguntarnos cuáles son sus elementos comunes, sus denominadores comunes, y cuáles, en cambio, sus elementos diferenciales. Bien, en cuanto al denominador común o los denominadores comunes, del mismo modo que ocurre con la organización criminal, la asociación ilícita cuenta con un elemento estructural y con un elemento teleológico. El elemento estructural es una pluralidad de sujetos, igual que ocurre en la organización criminal, y el elemento teleológico, para cometer delitos, ¿no? Se constituye para la comisión de delitos.
Sin embargo, hay bastantes más diferencias, como podéis comprobar en esta diapositiva, que similitudes o denominadores comunes, ¿no?, entre la organización criminal y la asociación ilícita. Y estos elementos diferenciales se refieren, por un lado, al bien jurídico protegido, por el otro, al propio elemento estructural y finalmente al propio elemento teleológico, que presenta cosas parecidas pero también cosas distintas entre sí. En lo que se refiere al bien jurídico protegido, hombre, pues la ubicación sistemática en el COIP de los dos artículos es la misma, terrorismo y financiación, a pesar de que fijaos que luego, cuando se define la organización criminal o la asociación ilícita, se hace de una forma absolutamente amplia, ¿no? Es decir, podría caber una organización terrorista o una asociación terrorista, pero también quizá otras, ¿no? Y sin embargo, la ubicación sistemática, la rúbrica del capítulo en el que se encuentra es terrorismo y su financiación. Esto creo que podría mejorarse, ¿no? Pero en cuanto al bien jurídico protegido, suele entenderse que en el caso de la organización criminal es el orden público y en cambio en el de la asociación ilícita el derecho de asociación. De hecho, fijaos que el origen en todos los códigos penales de los delitos de asociación ilícita es un poco la idea de fraude de ley, ¿no? Es decir, la asociación, así como la organización criminal no debe tener una determinada forma, normalmente en el caso de la asociación ilícita sí existe una forma, es decir, puede ser perfectamente una mercantil, ¿no? Una sociedad mercantil que actuando en fraude de ley, en lugar de desarrollar una actividad comercial, pues se encuentre enfocada, se encuentre orientada a la comisión de delitos en el futuro, ¿no? Es como si, bueno, se defraudase el derecho de asociación y en lugar de asociarse de forma lícita, en lugar de desarrollar una actividad lícita en el marco del ejercicio de ese derecho, se incurriese en fraude de ley y eso hiciera que la asociación fuera ilícita, porque en el fondo, evidentemente, una asociación que no desarrolle una actividad o desarrolle una actividad comercial, pero persiga la comisión de delitos de forma permanente, pues tendría ese carácter ilícito, ¿no? En lo que se refiere al elemento estructural, hemos dicho que el punto en común es que tanto la organización criminal como la asociación ilícita deben tener una cierta estructura, pero ocurre que en general se sostiene, y eso se corresponde con lo previsto en el COIP, que en el caso de la organización criminal la estructura debe ser más formalizada, puede ser dirigida a distancia por jefatura, tiene carácter más estable o suele tener incluso una duración indefinida en el tiempo. Y en cambio, en el caso de la asociación ilícita, pues esta estructura se encuentra menos formalizada, normalmente no va a poder ser dirigida por una jefatura a distancia, normalmente se va a encontrar definida en el tiempo y además, en el caso del COIP, pues ocurre que el número de sujetos que deben conformarla pues también es diferente, ¿no? Porque la organización criminal debe contar con 3 o más sujetos y en cambio la asociación ilícita se conforma, entre comillas, por 2 o más. La verdad es que este elemento no tiene por qué ser un elemento decisivamente muy diferencial, pero da muestra, de algún modo, de que en el caso de la organización criminal la estructura pues sería más compleja que en el caso de la asociación ilícita, ¿no? Digo perdón porque todavía nos queda el elemento teleológico que también está definido de algún modo por el legislador, ¿no? Porque en el artículo 369 se dice que la finalidad que debe perseguir la organización criminal es la comisión de delitos de más de 5 años, luego está aquel gran núcleo, grupo de delitos más graves, terrorismo, todos los delitos de tráfico, etcétera, que agravan la responsabilidad penal de los miembros de la organización y también de los colaboradores. La Organización de Estados Americanos, OEA, y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador te agradecen por ver este video.